Bueno, y comenzamos y les decía que hay gente desde Canarias pendiente de nosotros porque son compañeros y ya amigos de un grupo de chicas y de un profesor que tenemos hoy aquí que han hecho pues un proyecto con mirada matemática muy interesante desde Liege a Guadalquivir y vamos a hablar con ellos pues para conocer un poquito cómo ha sido todo ese trabajo. Tenemos por aquí a mi izquierda, vamos a empezar por aquella esquina, tenemos a Irene Caballero Zambrano, buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra el profesor José Antonio Salgueiro, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Ya pasamos a mi derecha y nos encontramos con Alba López Herrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a su lado Teresa Bertole Cordero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con todos ellos porque, como les decía, ha habido un trabajo muy bonito hecho desde Liege bajo Guadalquivir y pues yo creo que merece la pena que todos lo conozcamos. Vamos a hablar primero con José Antonio, que es el proyecto con mirada matemática. José Antonio, ¿cómo surge esa iniciativa? Pues mira, Carmen, primero darte las gracias, ¿no?, a ti y a tu programa Lebrija Televisión por brindarnos esta oportunidad para divulgar y difundir el proyecto, ¿no? Para responder a tu pregunta, primero tendríamos que desplazarnos hasta el año 2006, que fue cuando el Ministerio de Educación puso en marcha lo que se denomina programa ARCE. ARCE es el acrónimo de agrupaciones o redes de centros educativos y tiene por objeto promover e impulsar proyectos de colaboración escolar entre centros educativos de distintas comunidades autónomas. Nosotros en el año 2007 tuvimos ya la fortuna y también la inquietud, para intentar responder a tu pregunta, de formar a nuestros alumnos en la sociedad del siglo XXI, que es la que les ha tocado vivir, y presentamos un primer proyecto de colaboración escolar que fue aprobado por el Ministerio entre un centro de Canarias y nosotros. Ese proyecto terminó en el año 2009. Posteriormente, gracias a la experiencia que adquirimos, en el año 2010, mira por dónde el Ministerio saca una nueva modalidad o categoría en la que pretende crear una red mucho más amplia de centros y que en vez de 2 participen más alumnos y más profesores. Y el requisito fundamental era que los centros que participen ya tuvieran experiencia para poder afrontar un proyecto de esta envergadura y estas dimensiones. Así es que en el año 2010, gracias también al trabajo en red de profesores, porque yo pertenezco a una red docente colaborativa y trabajo con profesores de toda España, pues nos pusimos en contacto y decidimos presentar un nuevo proyecto. Así surgió con mirada matemática. Un proyecto, por tanto, que te puedo decir es un proyecto de colaboración escolar con 2 objetivos fundamentales, si quisiéramos resumirlo, ¿no? Uno es el trabajo colaborativo a distancia y el otro trabajar la observación con los alumnos. El trabajo colaborativo a distancia es pues que los alumnos aprendan que hoy se puede trabajar con personas de distintas ciudades, de distintas comunidades autónomas, incluso de distintos países, y producir al final, pues obtener un producto final satisfactorio. Y es la época que les ha tocado vivir, como te decía antes, y seguramente les toque trabajar a través de Internet con personas que ni siquiera conozcan. Y trabajar la observación desde el punto de vista matemático, que es lo que le da el nombre al proyecto, ¿no? Nuestras ciudades están construidas gracias a las matemáticas y lo que tratábamos es fundamentalmente de trabajar esa observación, que vean la ciudad y la visualicen y la observen con los elementos matemáticos que tiene y con mirada matemática, que es lo que da lugar al proyecto. Han sido Cataluña, Andalucía y Canarias, 3 comunidades muy distintas. ¿Cómo han podido los alumnos y alumnas trabajar y realizar esas actividades? Como bien decías, a través de Internet, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil, como te puedes imaginar, ¿no? Y efectivamente han sido 5 centros de las comunidades autónomas que tú has mencionado, y yo creo que habría que decir cuáles son esos institutos, ¿no? Porque ya la verdad es que es mucho lo que nos une, es mucho lo que nos mantiene unidos a ellos, no solo a través de Internet, sino que ya afortunadamente los conocemos como personas, ¿no? Y hemos hecho pues una gran amistad, ¿no? De ciudades cuyos nombres incluso ni siquiera conocíamos, al igual que ellos tampoco conocían Lebrija, ¿no? Ahí están pues la SES Serra de Noet, en Berga, una ciudad de Barcelona que tiene aproximadamente 17 o 18.000 habitantes. Está el Instituto Monsacopa de Olot, en Girona, que creo que es más grande que Lebrija, pues llega a tener 38 o 39.000 habitantes. Está el IES Blas Infante de Córdoba. Está el IES Realejos, de las ciudades que tiene el nombre de los Realejos, en Tenerife, que también creo que es mayor que Lebrija. Y está el IES Bajo Guadalquivir de Lebrija, ¿no? No ha sido fácil, ¿no?, como tú me preguntabas, poner en marcha y trabajar en la distancia y además con personas sin conocerse. En principio habíamos pensado en la posibilidad de conectarlos, que es la primera fase, cómo hacer que se conozcan virtualmente, conectarlos a través de una plataforma de enseñanza a distancia, lo que se llama la plataforma e-learning,
pero empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos estar en contacto permanentemente con los alumnos, dadas las dimensiones del proyecto y las actividades que habría que desarrollar, y que allí iban a entrar única y exclusivamente cuando tendrían que hacer determinada actividad. Y al final, pues dijimos, bueno, somos 10 profesores, son 120 alumnos, los alumnos no están en la plataforma, los alumnos están en otro sitio. ¿Dónde están los alumnos? Los alumnos hoy están en las redes sociales. Por tanto, es más fácil que nosotros vayamos a las redes sociales y allí los vamos a tener permanentemente. Y efectivamente fue el éxito, en parte también, de la comunicación rápida, ¿no? Tampoco fue muy sencillo porque había que decidir qué red social elegir. Pues mira, curiosamente aquí... Porque todo el mundo no tenía la misma. Eso Todas es. Las comunidades no tienen la misma. Efectivamente, es lo que te quería decir. Aquí, curiosamente, en la zona sur, lo que es Canarias y Andalucía, la mayoría trabaja con Twenty. Por lo menos hace 2 años que es cuando empezamos el proyecto. Yo sé que ahora están metidas en más redes, porque ahora están con el Twitter, seguramente alguien también tenga Facebook, y Facebook es el que utilizaba en Cataluña. Pero al final, como la mayoría éramos del sur, pues hemos utilizado Twenty con un perfil y a partir de ahí nos hemos comunicado. Luego ya, una vez que se conocen, poner en marcha las actividades y tal, ya puede ser un poquito más sencillo. Fuera que me cuenten ellas que están aquí muy calladitas, cuando el profesor expone a hacer este trabajo, ¿vosotras qué pensáis? ¿Que os iba a ser muy difícil? Contadme un poquito qué tipo de actividad habéis hecho a través de internet, a ver quién comienza, quién rompe el hielo. Porque quizá puede intervenir Alba, ¿no? Que ella ha participado en una de las actividades que se llama el personaje matemático. Y ha sido un concurso, porque la manera de conseguir que todos los alumnos participen y tal ha sido a través de concursos. Entonces hemos hecho varios, un concurso de fotografía matemática, donde tenían que enviarnos una fotografía con mirada matemática y un lema. Luego a través de internet con unas encuestas hemos votado cuál era la mejor fotografía. Hemos hecho un concurso de podcast matemáticos. Podcast son archivos de sonido que se escuchan en internet, como la radio de hoy en día, donde se definía un término matemático y tenían que adivinar ellos cuál era. Ha habido también un concurso para elegir logotipos y había uno que se llamaba el personaje matemático, y ese concurso lo ha ganado Alba. Entonces, ¿quién mejor que ella para contar cómo era ese concurso, cómo se hacía, etcétera, etcétera? El personaje matemático era un concurso que era cada viernes. Los maestros ponían una serie de datos de qué personaje podía hacer y una foto a media, que no se lograba saber quién era. Entonces, a medida de internet, tenías que buscar quién era y lograr quién. Entonces había un formulario que tú tenías que rellenar quién era, tu nombre y de qué instituto formabas. Quien ganase el primero tenía 5 puntos y los que ganase el primer día tenían 2 puntos, y así en cada viernes hasta que terminó el programa, el concurso. La verdad que muy interesante, ¿no? Porque estabas tú ahí a ver si consigo yo completarlo primero, y el primero que completara ese dibujo, esa fotografía, pues era el que ganaba, y en ese caso pues lo conseguiste tú. Pues sí. Estupendo. Estaba colocado todo en un mapa donde te decía de dónde procedía ese personaje y ya tenías que buscarlo. Estupendo, muy bonito. Alba ha hecho un trabajo fantástico y fabuloso, ¿no? Así aprovecho para decirte que la verdad es que en Lebrija tenemos un alumnado estupendo, ¿eh? Fíjate tú las circunstancias, estamos en vacaciones, el mes de agosto, y aquí están colaborando y hablando de la escuela, ¿no? La entrega de premios a los ganadores tuvo lugar el día 20 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, que también colabora con nosotros para poder desarrollar todas estas actividades allí en la distancia. Claro, porque hay que decir, ya luego iremos avanzando un poquito, que el encuentro ya gordo, podríamos decir, ha sido en Santiago de Compostela, esos 120 alumnas y esos 10 profesores, si no me equivoco, así que ahora hablaremos un poquito de ese tema, porque yo creo, José Antonio, que no debe ser fácil organizar el encuentro para tantos alumnos, ¿no? Y bueno, y además había por ahí un problema, ¿no? Que dónde los llevaban, ¿no? Porque cada uno pensaba, bueno, pues yo prefiero ir a otro sitio que no sea dentro de mi comunidad, ya que viajar a un sitio en que pueda también conocer otros lugares. Efectivamente. No ha sido fácil, desde luego. Yo creo que ahí el Ministerio de Educación estuvo acertado en pedir que para este calibre y esta dimensión de proyectos ya se tuviera experiencia, para poder afrontarlo. Y, hombre, eso ha sido muy importante. También es verdad que es importante contar con una dotación económica para poder movilizar a los alumnos. Es un programa que lo contempla y que tiene una dotación suficiente para poderlo hacer. Y desde luego a nosotros, pues sí, nos asustaba porque nunca lo habíamos hecho con tantas personas participantes. Cuando hicimos el primero de Canarias, como tú bien has dicho, como éramos 2 centros, pues contemplamos 2 viajes, 2 encuentros. Uno se celebró en Canarias en un año, y al año siguiente, porque son 2 cursos con los que dura el proyecto, al año siguiente vinieron los canarios aquí a Lebrija, ¿no? Pero en esta ocasión, con 5 centros, no se podían hacer 5 viajes. Además, no se podían elegir las ciudades, como te he dicho, porque pensando en Lebrija, no había
infraestructura para alojar a 120 alumnos, que además queríamos que estuvieran todos en el mismo sitio para poder convivir en verdad, que ya eso pueden hablarlo ellos mejor que nadie, lo que han convivido y sobre todo lo que me han dejado dormir. Muy poquito, ¿vale? Nada. Yo ya menos mal que llegué y me llevé el fin de semana durmiendo. Y pues nos preocupaba bastante ese tema. Solo había que elegir un sitio. El sitio más favorable podía ser Córdoba, porque tenía alojamiento para eso y infraestructura necesaria, pero claro, entonces en ese caso los alumnos de Córdoba no se movían y no se desplazaban. Por tanto, al final elegimos Santiago de Compostela, una ciudad que nos maravilló por las posibilidades que tenía. Y mira, Carmen, acertamos porque la dificultad más grande es, sí, una vez que tú tengas 120 alumnos allí, ahora tienes que tener un programa bien planificado, bien organizado y secuenciado y saber qué hay que hacer en cada momento y dónde tienen que estar los alumnos y todo bien planificado. Hombre, que se sepa desde aquí, José Antonio, que no han ido ellos simplemente a una excursión, como decimos, van los niños de viaje para estar todo el día. No, han hecho muchas actividades. No. Es un proyecto, es un viaje educativo, es un proyecto. Y ponía fin a un trabajo de 2 años. No era fácil. Entonces, hemos tenido la suerte de que allí, en Santiago de Compostela, hay un profesor de matemáticas que pertenece a la red colaborativa que te he comentado, con lo cual ha sido el enlace fundamental. Tuvimos que ir en junio del año pasado los profesores a conocer Santiago de Compostela, cómo lo vamos a hacer y qué debemos hacer allí. Una vez que estuvimos allí aquel día, pues ya este compañero nos había concertado una cita con Agapema. Agapema es la Asociación Gallega de Profesores de Matemáticas, que se puso inmediatamente a nuestra disposición y a colaborar y organizó una serie de actividades que han hecho posible el desarrollo prácticamente de todo lo que hicimos allí, ¿no? Y también tuvimos una cita con la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que también se ha ofrecido a colaborar con nosotros. Así que a partir de ahí las cosas fueron un poquito más fáciles y ya todo se fue desarrollando de manera más tranquila, ¿eh? Y para poderlo hacer todo planificado y organizado, pues me traigo aquí un cuaderno pedagógico que hemos elaborado, que es el que tenían los alumnos, los 120, cada uno tenía un cuaderno de estos donde iban detallados todas las actividades y lo que tenían que hacer y dónde tenían que estar cada día, cada momento y cada hora, ¿vale? Con todas las actividades, dónde tenía que estar, cómo se componían los grupos a la hora de participar en las actividades, porque claro, tú cuando decías que ibas a visitar un determinado lugar con 120 alumnos, te decían, bueno, pues hay que hacerlo en grupos, claro. Entonces ya iba todo organizado para no tener que improvisar nada, ¿vale? Todo planificado y todo bien, gracias a conocer a este profesor allí, a las instituciones y a las asociaciones que han colaborado, como te he dicho, ¿no? También hay por ahí, José Antonio, una de las actividades, nos puede contar Alba, si te parece, que es el método con espejos para medir la altura de la torre, pero nuestra torre de aquí de Lebrija, ¿eso cómo es? A ver. Pues eso es muy sencillo, solamente necesitábamos 1 metro, gente que te ayudase, papel y boli para poder apuntar los datos y un espejo. Ahí se colocaba una persona donde desde el punto que viese el espejo el reflejo de la parte más alta de la torre. Le medíamos desde su pie hasta los ojos y lo apuntábamos. Luego también medíamos desde la mitad de sus pies hasta el reflejo de la torre y luego desde el reflejo a la punta del pie de la torre. Y a partir de ahí utilizábamos la semejanza de triángulo, que consistía en coger la medida que había de reflejo al pie de la torre por la distancia, por lo que medía la altura de la persona, y lo dividía entre el reflejo y los pies de la persona y te daba una medida ajustada aproximadamente de lo que medía la torre. Yo no me he enterado de nada, pero bueno. Sí, bueno, pero lo ha explicado muy bien. Explicado, sí, cariño, lo ha explicado perfectamente, digo yo, porque claro, dice, una no se imagina una que si la sombra, pero es curioso, ¿no?, que así se puede medir la torre. Sí, es un método ya que se le atribuye a Tales de Mileto, uno de los sabios de la antigüedad, ¿no?, y que él utilizaba semejanza de triángulo para calcular, por ejemplo, la distancia a la que se encontraban los barcos cuando venían a invadirlo otras civilizaciones, ¿no? Lo que sí te podemos decir es que todo está grabado en vídeo. En todas las actividades del proyecto las estamos poniendo en una página que es muy fácil de encontrar, porque simplemente en cualquier buscador como Google, con que preguntes con mirada matemática, lo vas a encontrar y ahí lo estamos poniendo. Todavía no está todo, porque hay que decir también que hemos llegado de Santiago con 24 gigas de vídeo, que ahora hay que montar, editar, publicar en YouTube y organizar, pero vamos, está muy avanzado, ahí los telespectadores están viendo uno de los vídeos, el vídeo donde Alba cuenta cómo utilizamos el método del espejo para buscar una aproximación de la torre de Lebrija, y era una forma también de mostrar con mirada matemática a los alumnos de los demás institutos algo y un patrimonio tan artístico, tan rico como el que tenemos en Lebrija y en concreto la torre, ¿no?